Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a considerar en este día las 7 expresiones o las 7 palabras, como se conocen, de nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado al Calvario. Le damos gracias a Dios que nuevamente nos da la oportunidad de estar juntos a través de estos medios, por medio de este canal. Le pedimos que si usted le han gustado las enseñanzas de la Iglesia La Divina Trinidad, sintonice este canal cuantas veces pueda hacerlo y lo comparta con los demás. Vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, le damos gracias porque nos permite nuevamente, Señor, estar reunidos en su nombre. Señor, aunque las circunstancias no nos permiten físicamente estar juntos, le damos gracias porque en este día, Señor, a través de estos medios de comunicación, nos da la oportunidad de poder unirnos, de poder expresar su palabra, poder considerarla. Le pedimos, Padre, que usted, que es bueno y misericordioso, nos siga guiando, Señor, a través de su santo y bendito Espíritu. Ponga palabra en este día en nuestros corazones, Señor, y enséñenos, Padre, lo que usted, Señor, quiere, Señor, que hagamos a través de nuestras vidas, para poderle dar la honra, para poderle dar la gloria, para poder exaltar su santo y bendito nombre. Recordamos en estos días, Señor, su sufrimiento, Señor, cómo llegó usted a la muerte, Señor, por nosotros, pero también, Señor, recordamos, Señor, su resurrección y que usted tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Damos gracias en esta mañana, en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria, juntamente con usted y su santo y bendito Espíritu. Amén. Gracias a Dios, hermano, que nos concede la oportunidad de volvernos a ver y poder considerar en esta mañana la primera expresión o la primera palabra que fue dada por nuestro Señor Jesucristo ahí al pie de la cruz. Dice, hermano, que ya a través del camino, después de haber sido juzgado, venía el Señor Jesucristo cargando la cruz, y que un hombre, Simón de Cirene, le ayudó para poder llegar al Monte Calvario y ser ahí crucificado. Ya la mayor parte de la gente de aquel tiempo estaba ahí para ver cómo iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que juntamente con él fueron sentenciados otras 2 personas para también morir ahí en la cruz. De tal manera que la palabra de Dios en Lucas, Evangelio según San Lucas, su capítulo número 23, nos dice de la siguiente manera, versículo 32 en adelante. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, a sí mismo se salva. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, se salva. Un panorama, hermano, que año con año tratamos, hermano, de describir para poder entender la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que en este mundo hace alguna buena obra o hace el bien, siempre piensa
en que va a ser bien tratado, que va a ser recompensado tal vez por su forma de ser, por sus actos. Aunque lo haga de una forma desinteresada, piensa que, bueno, la gente va a ser agradecida y que, en cierta forma, ¿verdad?, la gente va a tener cierto respeto por él. La palabra de Dios nos enseña que durante 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él se dedicó a compartir el Evangelio de la gracia, el plan de Dios, para que la gente se arrepintiese y tuviera vida eterna por medio de nuestro Señor, a través de su muerte y su sacrificio. Pero a pesar de que había hecho cantidad de milagros, cantidad de señales, y que había mucha gente que aparentemente estaba agradecida con él, en un momento tal parece que su mente fue cerrada, se le olvidó el beneficio que había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez ahí había mucha gente que había sido sanada, mucha gente endemoniada que había sido libre, gente leprosa que había sido desechada porque no podían acercarse a la ciudad y que al haber sido limpia como señal, como un milagro de nuestro Señor Jesucristo, tal vez muchos de ellos ahí estaban, dejándose llevar por la multitud, dejándose llevar por los principales sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos, que les incitaban para que gritaran que el maestro, aquel que había hecho sanidades y milagros, en aquel momento fuera crucificado. Si bien es cierto que las profecías se tenían que cumplir, pero vemos la gran dureza del corazón del ser humano, que cambia su forma de ser, su manera de ser, y se deja a veces arrastrar por las multitudes sin considerar lo que Dios ha hecho. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, siendo enclavado, levantado en aquella cruz. Como dice la Escritura, con aquella corona de espinas sobre su cabeza y su sangre derramándose sobre él, golpeado, amoratado, escupido por la multitud. Y aún ahí, cuando fue levantado en la cruz, y otros 2 levantados, uno a su derecha y otro a su izquierda, dice que todavía ahí, con una mirada de amor, una mirada que sorprendía a todos los que estaban ahí, levantó su voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No importó el dolor, no importó las heridas que hicieron en él, no le importaron las humillaciones y la burla, porque en su corazón solamente destilaba amor para el género humano. Y él había venido con un solo propósito: perdonar a la humanidad. ¿Y qué diríamos de aquellos que le estaban crucificando? ¿Qué diríamos de aquellos que le habían azotado? De aquellos que habían escupido su rostro y que se habían burlado.
¿merecerían el perdón? ¿Merecerían de parte de Dios como Padre pasar por alto las ofensas que hacían a su hijo? Yo creo que usted, si es padre de familia, y viera en una situación difícil a su hijo, y viera cómo le golpeaban o le golpearan, y viera que lo humillaran, que le escupieran, que lo maldijeran, creo que difícilmente usted quedaría inmóvil ante tal situación. Pasaría por alto lo que le estuvieran haciendo. Estoy seguro que usted gritaría que lo dejaran, que dejaran a su hijo, que no permitiría a usted que le hicieran tal cosa. Pero piense bien, aún en esa situación de dolor, nuestro Padre Celestial no desató su ira. Ni nuestro Señor Jesucristo quiso hacer nada en contra de estas personas, sino que, por el contrario, clamó al Padre y le dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben que verdaderamente soy tu Hijo y que he venido a redimirlos de la maldición, del pecado y del sufrimiento. Y por esta expresión, nuestro Padre perdonó a todas aquellas personas que le ofendían. Hoy en día vivimos una situación caótica, vivimos en momentos muy difíciles. Los líderes del mundo se sienten dueños y con autoridad de sobajar, de humillar, de castigar a las naciones pobres. Las naciones del primer mundo saquean al débil. Las naciones del primer mundo humillan a los pobres. No se diga en el campo étnico. Hay gente que cree en la supremacía de las razas, la raza blanca, y humilla a aquellos que son de color. Se jactan, se gozan en el sufrimiento del género humano, de los pobres, de los que sufren. Y por eso vemos tanta separación entre unos y otros, tanta pobreza entre unos y riqueza entre otros, porque piensan que son superiores. Y cuidado que hagan algo, porque salen para destruir y para exterminar al que les ofende. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó una gran enseñanza, que debemos perdonar como Él nos perdonó a nosotros y como Él perdonó a aquellos que le ofendieron. Y Él mismo lo enseñó durante sus 3 años de ministerio. Mire que nos dice la palabra de Dios. Él primero nos perdona a nosotros todas nuestras ofensas para enseñarnos que a pesar de nuestra condición,
Él no tiene nada contra nosotros, sino que Él quiere que tengamos vida eterna para la gloria de su nombre. Ahí en Mateo capítulo 9, versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. No hay absolutamente nada. Y no hay intermediarios. Usted, si quiere que sus pecados sean perdonados, tiene que ir directamente a nuestro Señor Jesucristo. No hay intermediarios. Solamente Él tiene esta facultad de perdonar pecados. En primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, para la gloria de Dios, nos dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal manera, hermano, que no hay absolutamente nada que Él no pueda perdonar. Por un tiempo estuvimos entrando a diferentes reclusorios y cárceles en el Distrito Federal. Y créeme, hermano, que a veces la piel se nos enchinaba por la gente que estaba ahí. Gente que había matado, que había secuestrado, que había violado, que aún muchos de ellos habían aún matado, eran parricidas, habían matado a sus padres, habían matado muchos de ellos a sus hijos. Gente en la cual, ¿verdad?, la maldad no cabía dentro de ellos. Pero ¿sabe qué? Al oír la palabra de Dios, muchos de ellos caían de rodillas delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad, pidiendo que entrara a su corazón y que fueran limpios de tanta maldad y de tanta inmundicia. Y cuando regresábamos a los 8 días o a los 15 días, era gente completamente diferente, gente que en su rostro se veía el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos rostros que inspiraban terror y miedo, ahora eran rostros llenos de paz, de tranquilidad, porque Cristo Jesús estaba dentro de sus corazones. Yo no le conozco a usted, ni crea que conozco a todos los hermanos de la iglesia, a uno por uno, y sé lo que hacen o lo que dejan de hacer. No. Pero una cosa sí sé, que todo aquel que se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le pide perdón, así como perdonó a aquellos que estaban ahí al pie de la cruz, insultándole, humillándole, burlándose, escupiéndole, golpeándole, y los perdonó. Así hoy en día Él sigue perdonando a todo aquel que se acerca a Él y confiesa su pecado en su presencia, y lo hace una nueva criatura para la gloria bendita de su nombre. Pero aquellos que ya hemos sido perdonados, también el Señor Jesucristo nos ha enseñado que debemos perdonar a los que nos ofenden. La palabra de Dios en Mateo capítulo número 6, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo número 6, para la gloria de nuestro Dios. Y su versículo número 12 nos dice de la siguiente manera. Fíjese lo que nos enseñó a nosotros
y a sus discípulos del Señor Jesucristo en la oración del Padre nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 14 de este mismo capítulo 6 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. O sea, hay una correlación. Si nosotros que queremos que el Padre nos perdone, que el Señor Jesucristo nos perdone, tenemos que aprender a perdonar a los que nos... De tal manera que si el Señor me perdona y yo no perdono, ya no va a perdonar, porque no he aprendido de Él, ni quiero hacer su voluntad, ni quiero obedecer su palabra. En el capítulo 18, versículo 21, nos dice así, ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, nos dice de la siguiente manera. 21, ¿quién da gloria a Dios? 18, 21. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no... Perdón, hermano. Es capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Qué le quiso dar a entender? Que cuantas veces su hermano le pidiera perdón, estaba ¿qué? Obligado a perdonar. Muchas veces en el mundo o en el medio donde nos movemos, ¿verdad? Dice, no, es que la otra vez tal persona me ofendió, la perdoné, pero ya, a mí no me va a ver la cara, hasta aquí. Y entonces, ¿dónde queda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Pedro le dijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdonaré? 7 veces. 7 veces, se le hacían muchas. El Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que no 7, sino hasta 70 veces, ¿qué? 7 perdonarás a tu hermano. Fíjese nada más, hermano, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El perdón debe ser continuo, permanente, siempre tiene que haber una disposición en nuestro corazón para perdonar. Por eso la palabra de Dios nos dice, si Él ya nos perdonó, ¿verdad? Y nosotros llegamos al conocimiento de su gracia, pero si por alguna situación volvemos a caer en pecado, dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, ¿qué? A Jesucristo el justo, si llegáramos a pecar. De manera que Él está dispuesto, hermano, a perdonarnos las veces que sea necesario. No por esto, hermano, vamos a salir de aquí y vamos a hacer nuevamente. No, hermano. No. Porque no podemos menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si en alguna ocasión, hermano, por un caso fortuito, ¿verdad? Una desesperación, algo, llegamos a pecar, Él tiene poder para volvernos a perdonar y limpiarnos. La palabra de Dios en Efesios 4:32 nos dice de esta forma. Efesios 4,
32 nos dice de esta manera: bendito sea el nombre de nuestro Dios. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así como Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar. No podemos llevar, hermano, amargura en nuestros corazones. No podemos estar viviendo en separación, en división con aquellos que nos ofenden. No, tenemos que reconciliarnos siempre para la gloria bendita de nuestro Dios. Y en el libro, o en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, nos dice de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 13, y con esto terminamos: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No puede haber, hermano, amargura en su corazón. No puede haber amargura, no puede haber odio, no puede haber coraje, no puede haber un deseo de venganza, porque entonces no somos de Dios, porque entonces no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si realmente Cristo habita en su corazón, tenemos que aprender a perdonar. Dios quiera, y si usted tiene en este día algo que siente que le quema en su corazón, si siente que tiene algo que le roba la paz en su corazón, si siente algo, ¿verdad?, que le enchina su cuerpo, un deseo de venganza, un deseo de ira, es necesario que le pida a nuestro Señor Jesucristo que le enseñe a perdonar y que la paz de Cristo pueda entrar a su corazón. Lo voy a invitar para orar en esta hora. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, le pedimos, Padre, que su palabra pueda penetrar, Señor, en nuestras vidas. Usted conoce nuestros corazones. Usted conoce lo que hay dentro de él, porque usted es el que escudriña no solamente nuestros corazones, sino aún hasta nuestros pensamientos, Padre. Le pedimos que todo deseo, Señor, de ira, de venganza, Señor, de desquite, Padre, de querer, Señor, vengarnos, se ha quitado. Enséñanos a perdonar. Por eso este mundo vive como vive, Señor, porque el deseo de ira y de contienda, Señor, nos sale de los corazones de las personas. Usted es el único que tiene poder para sacar, Señor, todo sentimiento humano y, Señor, enseñarnos a perdonar como usted nos perdonó en la cruz del Calvario. Y su palabra dice, Señor, que de nuestros pecados jamás se volverá a acordar y que los arrojará a lo profundo de la mar. Que así, Señor, algo que nos haya ofendido, Señor, alguien que nos haya, Señor, contrariado, que nos haya hecho algo, Señor, que jamás nos volvamos a acordar de ello, porque queremos, Señor, tener paz en nuestro corazón. ¿Y qué diría paz en nuestro corazón? Queremos tenerle a usted, Señor, en nuestro corazón para siempre. En el nombre, Padre, de su amado nuestro Señor Jesucristo, se lo pedimos. Amén.